Saludamos al abogado Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional. Abogado Quintana, quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación de Diana Salazar. ¿Tienen algún grado de razón para seguir estos procesos el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana? ¿O se trata de un capítulo más de estas pugnas políticas en Ecuador? Buenos días, don Gustavo, un abrazo para usted, un saludo para quienes nos escuchan y nos miran a través de Antena 1. Creo yo que más bien se debe a lo último que usted menciona, ¿no? Yo sí soy de los que piensa que ya es evidente que tras el cargo de la fiscal general del Estado hay un intento de impunidad y de sacarla a como dé lugar por cualquier vía y a través de cualquier institución. Y en estos días hemos empezado a ver que ese plan se traslada al Consejo de la Judicatura. A mí me parece que ese era el plan A de esta agrupación política, para que a través del Consejo de la Judicatura se intente hacer algo que el Código Orgánico de la Función Judicial expresamente lo prohíbe. Y me refiero a este intento ventajosamente fallido de haber buscado la suspensión provisional de la fiscal general del Estado sobre la base de una denuncia que ha hecho este colectivo Acción Popular por el tema de la tesis de la fiscal. Lo cierto es que el Consejo de la Judicatura, y creo que varias voces también lo han dicho y con razón, no tiene competencia constitucional ni legal respecto de potestad disciplinaria de vigilancia y de control sobre la fiscal general del Estado. De hecho, todo lo contrario, el artículo 42 de la ley del Código Orgánico de la Función Judicial claramente determina que el fiscal general del Estado está excluido del ámbito de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, toda vez que quien ejerce este cargo, que en este caso es la doctora Salazar, no pertenece a la carrera judicial ni a la carrera fiscal, y por lo tanto, como no pertenece a esta carrera, sino que es una funcionaria de periodo fijo, no está sometida al control de disciplina del Consejo de la Judicatura. Eso se ratifica en el artículo 102 del propio Código Orgánico de la Función Judicial y en el artículo 290 del mismo Código de la Función Judicial, establece cuáles son las causas por las cuales el fiscal general del Estado puede cesar definitivamente en el cargo: renuncia, muerte, declaración de incapacidad físico-mental o una destitución que solo puede provenir de un juicio político. El órgano entonces de control político natural de la fiscal general del Estado no es el Consejo de la Judicatura, sino la Asamblea Nacional. Por esa razón muchos dijimos, era impensado que se pretenda tomar la decisión que se buscaba adoptar hace un par de días en el pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces, como eso falló porque fueron pillados en este intento irregular, se trasladan al plan B, y el plan B ahora vemos que es el Consejo de Participación Ciudadana, con una mayoría claramente afín al correísmo que maneja esta institución. Ahora vemos que se empieza a abusar y a malutilizar estos mecanismos planteados en la Ley de Participación Ciudadana, como es el caso de las audiencias públicas, para a través de estos mecanismos buscar hacer algo que también la Corte Constitucional ya le ha prohibido al Consejo de Participación Ciudadana en el año 2019, que es finalmente autotutelar, revisar o anular las designaciones y los nombramientos hechos por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Vea, don Gustavo, yo siempre discrepé públicamente con ese dictamen que le hemos llamado el dictamen del blindaje. Yo nunca creí adecuado que la Corte Constitucional autoproteja su propio nombramiento y el resto de nombramientos a través de esta decisión. Pero una cosa es que uno discrepe con el pronunciamiento de la Corte, y otra cosa es que uno pretenda pasarse por encima una decisión que es constitucionalmente vinculante, como este fallo de mayo de 2019, que prohíbe al Consejo de Participación Ciudadana revisar por cualquier vía las designaciones hechas por el transitorio. Por lo tanto, el Consejo no tiene ninguna competencia para aquello. Hacerlo le expone no solamente a un procesamiento penal por delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, sino también a que la Corte Constitucional pudiese activar la fase de verificación del cumplimiento de su sentencia e iniciar cualquier procedimiento para
destituir a los consejeros de participación ciudadana que se aventuren en esta decisión. Y porque además las audiencias públicas, y con esto concluyo esta primera parte, tienen otra finalidad según el 73 de la ley de participación ciudadana. Buscan que la ciudadanía reciba respuestas de parte de los distintos actores de los varios niveles de gobierno respecto a su gestión, a la toma de sus decisiones en esa gestión pública, y para vigilar el correcto manejo de los recursos públicos a la luz de esa gestión pública. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de la designación y el nombramiento de la fiscal general del Estado? Yo le diría que ninguna. Entonces me parece que hay en esta mayoría correísta del Consejo de Participación Ciudadana una confusión respecto a lo que tiene que ver y lo que implican las audiencias públicas. Y sobre la base de eso se la ha convocado hoy a una audiencia a la fiscal, audiencia a la cual jurídicamente ella no está obligada a comparecer y cuya inasistencia jurídicamente tampoco le podría acarrear las consecuencias que el presidente del Consejo de Participación ha dicho, que sería una destitución por violar los derechos de participación. Eso no está establecido ni en la Ley de Participación Ciudadana, ni en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, francamente, una ignorancia absoluta del derecho por parte de este señor que preside el Consejo de Participación. Ahora, la muerte cruzada cambió muchas cosas en el país, pero bien vale la pena hacer un análisis en perspectiva, retrotrayéndonos un poquito en el tiempo. Hay efectivamente una conspiración en marcha, conspiración frustrada por la muerte cruzada. El el actual vicepresidente de Ecuador, perdón por el lapsus, Alfredo Borrero, señalaba que había una intención clara de Saquicela de llegar al poder con lo que se estaba dando. Y hay portavoces del gobierno que han sugerido que había toda una conspiración en marcha. Hubo esas denuncias de hace un mes que hemos refrescado de Fernando Villavicencio, entonces legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización, que hablaba sobre todos estos temas, incluyendo aquí los ataques que se venían en contra de la fiscal. Yo sé que es difícil y a veces impropio incluso elucubrar o especular sobre lo que no ha sucedido, pero le pregunto a usted simplemente como un observador y muy atento a lo que sucede en el país, ¿qué hubiese pasado con estos temas, amnistías, indultos, anulación de sentencias, si es que no se decretaba la muerte cruzada y la Asamblea Nacional seguía actuando como venía haciéndolo? A ver, es que todo eso ya se ha dado, mi querido don Gustavo. En el gobierno de Guillermo Lasso se ha pavimentado una carretera de 10 carriles, 5 de ida y 5 de regreso, para el retorno del correísmo. Lamentablemente, para quienes hemos combatido a esta organización política. Cuando hablo combatido me refiero a una discusión, por supuesto, de ideas de oposición en democracia, a la forma en que el expresidente Correa manejó el país durante 10 años, que fue una visión autocrática, autoritaria, evidentemente una visión tendente a capturar los distintos estamentos del poder, a destruir la institucionalidad, porque eso es lo que pretendió el correísmo y lo hizo durante 10 años, y me parece que es lo que pretende ahora. Pero no podemos desconocer que el correísmo ya ha retornado y se ha tomado algunas instituciones. Yo de esto saco al tema del juicio político del presidente Lasso. ¿Por qué ser un mecanismo constitucionalmente admisible para que la legislatura fiscalice si el presidente de la República ha cometido o no esas infracciones constitucionales? Finalmente eso ya es historia. El presidente tomó la decisión de disolver la Asamblea Nacional y claro que a partir de eso el escenario político cambia en el país, pero hay cosas que ya se han dado incluso con Asamblea Nacional en funciones y con gobierno nacional en funciones, lo que usted habla, amnistías. Pero no solamente las amnistías para gente como Isa y otros, que han tratado de subvertir el orden constitucional, sino que además se han dado estas prelibertades a todos los condenados del régimen de Correa. En el gobierno del presidente Lasso ha salido libre Jorge Glass, Alexis Mera, el señor Alex Bravo me parece que está por salir, la señora Duarte se fugó del país, salió del país a vista y paciencia del gobierno nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El correísmo volvió. El correísmo ha vuelto además por la vía electoral hacia distintos niveles descentralizados de gobierno, prefecturas, alcaldías. Tiene las prefecturas y las alcaldías
de las principales ciudades del país y de las provincias del país. Manabí, Pichincha, Guayas, Azuay, están con el correísmo. Se ha tomado el Consejo de la Judicatura, se ha tomado, como estamos viendo, el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, por supuesto que hay un plan político en marcha del correísmo para retornar al poder por la vía que sea. Con este esquema que usted sugiere, abogado Quintana, sería, le preguntamos, un capítulo más de estas pugnas, lo que decidió ayer el Tribunal Contencioso Electoral, que dejó sin efecto el archivo de denuncia en contra de Allen Berbera, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por una infracción electoral. El denunciante aspira a que esto no quede allí, que vaya a un juicio y que pueda llevar eventualmente incluso a la destitución de vocales de este organismo. Son sueños de perro, perdón que se lo diga. Efectivamente, yo creo que durante la campaña electoral para designar a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana hubo de parte del correísmo un quebrantamiento a la ley orgánica electoral, porque los candidatos, los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana no pueden provenir del auspicio de la militancia, de la adherencia a cualquier organización política. Eso está establecido en el artículo 112 de la Constitución y se desarrolla en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Esta es una elección, si usted quiere, sui generis, que se aparta de la regla general para el resto de autoridades de elección popular, que sí o sí deben tener el auspicio o provenir de la militancia o la adherencia de una organización política. En el Consejo de Participación Ciudadana la cosa no opera así. Se supone que tienen que ser aspirantes apolíticos. ¿Por qué razón? Porque lo que buscó la reforma constitucional de 2018, cuando cambiamos el modo de designar e integrar este organismo, era despolitizar lo que habíamos vivido durante más de 10 años con Correa, que usted ponía ahí a su gente y esa gente, que era su alfil, nombraba a quien el gobernante de turno quería en la Fiscalía, en la Procuraduría, en las superintendencias, en la Contraloría, en el Consejo de la Judicatura y en otros estamentos de control del Estado. ¿Qué hizo el correísmo? Promover abiertamente 7 candidatos a los cuales Correa llamó los candidatos de la Liga Azul, y que salían con esas camisas y esas blusas color celeste, plenamente identificados con el eslogan y los colores del movimiento de la Revolución Ciudadana. Pero en ese momento la campaña fue cuando se denunció. De hecho, una de las actuales consejeras, la consejera Calvache, me parece que es, presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por el cometimiento de esta infracción muy grave, y esa denuncia fue archivada. Ahora, la denuncia que ha presentado este caballero, que es consejero, me parece que fue aspirante al Consejo de Participación Ciudadana, ha sido reactivada fruto de un recurso de apelación que ha sido aceptado, y el auto de archivo de la denuncia que él presentó en este mismo sentido ha quedado sin efecto. Ahora en el Tribunal Contencioso Electoral se tiene que dar trámite a esta denuncia y se tendrá que verificar si se cometió la infracción electoral. Pero Ecuador es un país de los hechos consumados, mi querido don Gustavo. Usted me pregunta a mí, y por eso empezaba esta respuesta diciéndole, esto es un sueño de perro. Yo le veo muy complicado que el Tribunal Contencioso Electoral, que ya avaló esto, porque ya olió y sacramentó esas elecciones y esas designaciones, ahora diga, han cometido infracción electoral y por lo tanto, eso debería ocurrir. En el mundo ideal del derecho o del Estado de Derecho, eso debería ocurrir. El tribunal sancione a estos consejeros ligados al correísmo, que al menos son 3. ¿Cuál es el seguimiento, el debido proceso que debe tener esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral? A ver, ahora esto vuelve a una primera instancia. Uno de los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral le tiene que dar trámite, tiene que llamar a una audiencia de prueba y juzgamiento, que es lo que establece el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Ahí se tiene que debatir, se tiene que alegar, se tiene que probar en contra de estos funcionarios el cometimiento de la infracción. Sobre la base de eso, el juez que está a cargo del caso tiene que dictar una sentencia, ya sea determinando que se cometió la infracción o que no se cometió la infracción. Eso, sin lugar a dudas, será susceptible de un recurso de apelación que tendrá que subir a conocimiento del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, y sobre la base de eso tendremos respuestas. Pero estamos hablando de un Tribunal Contencioso Electoral, mi querido don Gustavo, que permitió en las últimas elecciones seccionales, en el caso de Quito, la participación del exalcalde Jorge Yunda, que tiene una sentencia que, dictada por el propio Tribunal Contencioso Electoral,
que ordenaba la suspensión de sus derechos políticos por el cometimiento de una infracción electoral muy grave, y no ha sido capaz de despachar un pedido de aclaración y ampliación para que esa sentencia cause ejecutoria y el doctor Jorge Yunda no pueda participar como correspondería en un Estado de Derecho. Estamos frente a un tribunal de esa naturaleza. Entonces, ingenuamente nosotros creemos que este tribunal va a obrar como debería obrar en este caso y sancionar de manera ejemplificadora al señor Vera y a todos estos consejeros de mayoría que llegaron a este cargo haciendo trampa electoral. Yo le diría que no. Por eso yo le insisto, el correísmo está tomado algunas instituciones del poder público. Y frente a eso, lo único que les falta a ellos es esperar la elección, que se designe la nueva Asamblea Nacional, donde lamentablemente por el sistema de asignación de escaños que plantea el Código de la Democracia y la apatía de nuestros partidos políticos de unificar listas, el correísmo se va a llevar algunas curules. Yo le diría que está muy cerca de conseguir una mayoría absoluta ahí, y con serias posibilidades de al menos colocar candidato a la presidencia en segunda vuelta electoral. Esa es la realidad del país. Por eso es que la gente dice que el correísmo quiere volver. No, el correísmo penosamente ya volvió y lo estamos viendo ahora. El correísmo tiene ¿cómo ve usted para sacarse de encima a la fiscal general del Estado y para con eso interponer recursos de revisión en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia para dejar sin efecto la sentencia condenatoria en contra de Correa y para habilitar su retorno al país y que en un futuro participe como candidato. Ese es el plan del correísmo. ¿Cómo ve usted el escenario de gobierno para Guillermo Lasso en estos próximos 5 meses aproximadamente, tras la muerte cruzada que disolvió la Asamblea Nacional y ha dejado al Ejecutivo gobernando unos pocos meses más a través de decretos ley que deben a su vez ser analizados por los jueces constitucionales antes de que entren en vigencia? Tiene ya 2 decretos leyes en sus manos la Corte Constitucional y vendrán, se anuncian más relacionados con mercado de valores, finanzas públicas y temas de emprendimiento. Bueno, usted lo ha dicho, el presidente se ha quedado sin la Asamblea Nacional, eso es cierto, porque ese es el efecto del decreto de disolución parlamentaria. Pero mucha gente creyó, y me parece que el propio presidente creyó, que eso le daba patente de corso para gobernar sobre la base de ningún control, y eso no es así. El artículo 148 de la Constitución plantea un control obligatorio preventivo de constitucionalidad en manos de la Corte Constitucional, y quizá ahí el presidente va a tener que comprender que en este corto periodo de tiempo que le queda en el poder, más o menos 4 meses y medio, 5 meses como usted bien ha notado, el presidente va a tener que cogobernar con la Corte Constitucional, que si bien es cierto no viene a reemplazar a la legislatura, porque la Corte no hace un análisis de conveniencia política, social o económica de estos decretos ley de urgencia económica, sí va a tener que ser, porque se convierte en el único contrapeso que tiene el presidente Lasso en este momento, muy rigurosa con el contenido de estos decretos ley al momento de analizar al menos 3 parámetros que se constriñan a la materia económica, que se justifique la urgencia de implementar esta normativa y evidentemente revisar el contenido de la norma para cotejarla con la Constitución a fin de detectar posibles vicios de inconstitucionalidad. La Corte se está tomando algún tiempo porque el contenido de estos decretos es extenso en cuanto a la forma, hay varios artículos, pero también es extenso y es denso, espeso en cuanto al contenido. Es materia tributaria, es materia de zonas francas, es materia de inversiones, en fin, es materia económica que es difícil de entender. Entonces, me parece que en esto el presidente va a tener, y lo estamos empezando a ver, tal vez algunas trabas con la Corte Constitucional en estos últimos meses que le quedan de gobierno. No le va a ser fácil al presidente. Y eso significa que tal vez lo que él pretendía implementar a la velocidad de la luz, probablemente algunos van a quedarse en el tamizaje previo de la Corte Constitucional. Y también, en todo caso, aunque la Corte diera dictamen favorable a todos los decretos ley del presidente, estos decretos están condicionados, según el artículo 148 de la Constitución, a que se instale la próxima Asamblea Nacional, más o menos en septiembre de este año, y que la Asamblea decida derogar los decretos, porque eso es lo que dice la norma. La norma dice que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente puede gobernar con estos decretos. Si la Asamblea decide derogarlos, hasta luego decretos nada más. Por eso es importante
ir viendo cómo más o menos se va a conformar la próxima Asamblea Nacional. Porque a partir de eso sabremos si estos decretos van a tener una vida jurídica un poco más o menos duradera, o si estos decretos van a quedarse ahí nomás, ¿no? Es decir, que no pasarían de septiembre o de octubre. ¿Qué le toca entonces al presidente de la República? Esperar, deshojar margaritas, intentando mientras tanto disminuir en el mismo marco legal los malos índices en seguridad, economía, salud, etcétera. Usted lo ha dicho, mi querido don Gustavo, pues, y eso lo advertíamos. El decreto de disolución parlamentaria no soluciona los problemas del país. Le da un respiro al presidente, por supuesto, porque se sacó de encima a la mayoría parlamentaria que él tenía en contra. Pero ¿eso resuelve acaso los problemas de seguridad? ¿Resuelve acaso los problemas de falta de medicinas en los hospitales? ¿Resuelve acaso estos líos económicos en los que el país está? No, no los resuelve. ¿Qué le toca al presidente? Vea, la disolución parlamentaria solo significa una renuncia a plazos. Es más o menos como cuando uno va a alguna tienda y se compra algún artefacto, lo paga con tarjeta de crédito y decide diferirlo a 3 o 6 meses sin intereses. Eso es lo que ha hecho el presidente Lasso. El presidente Lasso ha comprado su renuncia a 5 meses, no sé si sin intereses o con intereses, pero es una renuncia diferida nada más. El presidente Lasso ya es, yo en esto comparto mucho lo que ha dicho su colega Rafael Cuesta, por ahí vi algún rato un video que él colgó en sus redes sociales. El presidente Lasso ya es un expresidente. Y en ese contexto lo que le queda es tratar de hacer lo mejor que pueda en el poco tiempo que le queda en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de reformas laborales, en materia de reformas económicas. Así que sí, evidentemente a la Corte hay que pedirle celeridad en la resolución de los casos, de estos decretos ley, que le permitirían al gobierno implementar cierta legislación que no pudo implementar por la Asamblea Nacional que tenía en contra. Pero tampoco le pidamos que se convierta en la corte cervecera del correísmo, es decir, que se convierta en un apéndice de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que era lo que pasaba en el gobierno de Correa, donde él chasqueaba los dedos y la Corte Constitucional de Patricio Pazmiño hacía lo que el presidente Correa quería. Estamos frente a una corte que, y usted sabe porque yo he cuestionado en muchas ocasiones que usted ha tenido la gentileza de invitarme a varias decisiones de la Corte Constitucional, pero sí creo que estamos frente a una corte que si de algo se puede preciar es de que tiene algo de independencia. Entonces no le pidamos a la Corte tampoco hacer milagros, don Gustavo. Lo que tenga que pasar desde el punto de vista constitucional verá la luz del día, pero lo que estime la Corte que es inconstitucional se quedará ahí y el presidente tendrá que gobernar con esas limitaciones. La muerte cruzada, la disolución parlamentaria no le da vía libre al presidente para gobernar sin controles y para implementar decretos ley sobre materias que el presidente crea que puede implementar, pero que no tengan estas 3 características, que sean constitucionales, que se restrinjan a la materia económica y que justifiquen el carácter de su urgencia. ¿Qué ve usted a futuro, en el mediano y en el largo plazo en el país, la necesidad de reformas constitucionales o de una asamblea constituyente? Yo no creo en las asambleas constituyentes. A mí hablar de asamblea constituyente me da miedo en Ecuador, porque vea lo que se ha hecho en el pasado remoto, ¿no? El correísmo habló de asamblea constituyente en 2007 y así llegó al poder. Y ahora están hablando de lo mismo. Es decir, a nuestros políticos cuando las constituciones les son incómodas, lo que buscan es estas constituyentes, no con el fin de implementar profundos cambios jurídico-políticos en la vida del país, que es para lo que está una constitución. Es decir, para sustituir una constitución por otra mejor. No, para eso no están las constituyentes en Ecuador. Las constituyentes en Ecuador, penosamente, están para que un grupo político que ha llegado por la vía electoral al poder se adueñe de las instituciones del Estado. Es básicamente un quítate tú para ponerme yo. Entonces el correísmo propone una constituyente para bajarse a la fiscal, al procurador, a los superintendentes, a la Corte Constitucional, y para hacer lo que ya hizo entre 2007 y 2008 en Montecristi, poner a su gente. Y a partir de eso, proponer un proyecto político disfrazado de constitución, mucho más autoritario que el que ya tenemos ahora con la Constitución de 2008. Entonces yo ni de lejos participo de la idea
de una constituyente. Reformas constitucionales sí, y como estamos viendo algunas muy importantes en materia institucional, por ejemplo, las que tengan que ver con morigerar las atribuciones de la Corte Constitucional, morigerar las atribuciones de este Consejo de la Judicatura, que vemos que en malas manos está siendo muy peligroso. Y por qué no pensar ya, ojalá, en algún momento, en la desaparición de este Consejo de Participación Ciudadana que nos genera tremendos dolores de cabeza al país. Bien, gracias por habernos acompañado. Un abrazo, don Gustavo. Buenos días. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, académico, experto en Derecho Constitucional.